De Marini, Profe, la 30. La toma de decisiones para el negocio de una juguería. Sería 43512. espera, por parte, por parte. A ver, ¿por dónde comienza, dices? Con la 4, tener en claro que la actividad principal es ofrecer jugos. Ya, Luego sigue la 3, establecer la ubicación, tramitar la constitución de la empresa y fijar el cliente. sigue. La 5, realizar el equipamiento del mobiliario y artefactos necesarios. La 1, realizar la contratación de personal especializado para la preparación y atención. Y por último, la 2, lanzar y promocionar en los alrededores del local información de los tipos de jugos y los precios. Bien. La 29, algún voluntario. Bien, la número 29 se trata de establecer una comparación entre la elaboración de un texto escrito con la elaboración de un pastel. La 3 dice, la realización de un texto es similar a la preparación de un pastel, la oración que presenta esta comparación. La 1. Antes de emprender la elaboración de un pastel, es necesario procurarse de todos los ingredientes necesarios. 4. La construcción de un texto empieza con el acopio de ideas y demás datos útiles. Hasta allí establece una comparación en la medida que para preparar un pastel yo necesito de varios ingredientes para poder redactar un texto, también necesito reunir ideas. Ya, hasta ahí se asemejan. Ahora viene la diferencia. Pero la diferencia es que en la elaboración de un pastel ya tenemos una receta. En cambio, en la elaboración de un texto no tenemos ese indicativo, ese manual que nos va a indicar cómo hacerlo. Dice, en cambio, la estructura de un texto se va creando a medida que se trabaja en él. Entonces, ¿hay similitudes? Sí. ¿Hay diferencias? También. Y la número 30 que nos alcanzó nuestro alumno de Marini, tienes 20, ¿escuchas?
Sí, profe. Muy bien. Felicitaciones. Tenemos 3, 6, 8 alumnos. Vamos a nombrarlos: André de Marini, Geraldine Flores, Neto Galíndez, Yadira La Cruz, Eduardo Montalvo, Jean-Pierre Patricio, Ximena Sánchez y Diego Santiago. Esperamos de los demás alumnos, muchachos, por favor. Esperamos de los demás alumnos, por favor, participen. A ver. Yáñez. Bien, vamos. Profe, buenos días. En la Bueno, 31, el orden sería 4-2-3-1. ¿Lo leo? sí, sí, por favor. Untergrass Dancing 1927. Se hizo escritor después de haber recibido una sólida formación como escultor y dibujante. Su obra comprende poemas, dramas y, sobre todo, novelas. El tambor de hojalata es una de las obras maestras de la literatura europea. Con El gato y el ratón y Años de perro componen la famosa trilogía de Dancing. Ajá, muy bien. Esa es la respuesta, Yáñez, ¿no? 2 puntos más para ti. La 31 comienza presentando a Günter Grass y luego su obra. ¿Alguien más? La 32. ¿Quién levantó la manito? ¿Quién levantó? ¿Quién levantó la mano? Profe, ¿puedo Dime. hacer la 32? Sí, dime, dime. La 32, el orden sería 3-4-5-2-1. El mes de septiembre de 1928, Fleming descubrió los efectos de la penicilina en el hospital St. Mary de Londres, en cuyo laboratorio cultivaba cepas de estafilococcus para vacunas. Bien. Comparamos la 3 con la 4. Ya en el mes de septiembre del 28, Fleming descubrió los efectos de la penicilina en el hospital. Ahí resaltamos esa expresión en el hospital porque eso nos va a permitir unir la número 4. Dice, en cuyo, o sea, del hospital, ¿no? En cuyo laboratorio cultivaba. Muy bien, hasta ahí vamos bien. ¿Tienes tu libro a la mano, Adrián? Sí, profe. ¿Cuántas comienzan con 3, 4? En el 32 comienzan con 3-4, ninguna, solo la C. Solo una, ¿no? Sí. Entonces ya lo demás solamente vas corroborando. ¿Cuál es la que Sí, continuaba? Me profe. dijiste la 5, creo. Sí, Eso lo luego que la observó 2, en el luego la cultivo, 1. ¿no? Sí. Muy bien. Luego la 1 me dijiste. Fleming constató que el hongo producía una sustancia activa que inhibía el crecimiento de las colonias de estafilococos. Descubrió que la gente era, 2-1, dice profe. perdón, 2-1. Ajá. Descubrió que la gente era un moho. Ajá. Y luego constató, ¿no? Bien. A ver, bajen la manito. 2 puntos para. Bajen la mano, bajen la mano, bajen la mano. Ahí están las respuestas.
A ver. ¿Quién levantó la mano? Un buen lector, ¿quién sería? Necesito un lector para ese texto. A ver, vamos a leer el texto. Dice, adiós silicio, hola plumíferos. Miren, en esta primera frase, el autor se despide del silicio y saluda a los plumíferos. Ajá. Se va el silicio y llegan los plumíferos. ¿A qué se referirá con este adiós y este saludo? Bueno, vamos a leer pues. En efecto, dice, el más novedoso componente para fabricar microprocesadores no es ya el cobre o la cerámica, sino el material del que están hechas las plumas del pollo. Ah, por eso es que saludaba a los plumíferos, ¿no? Bienvenidos a este mundo. En cambio, ya no vamos a necesitar silicio, ¿no? Chao, nos vemos. Ya está. Richard Wall, director del programa de preparaciones costeables para fuentes renovables de la Universidad de Delaware, es el responsable de la investigación, la cual busca desarrollar bioprocesadores con mayor velocidad de procesamiento que los fabricados con silicio. Ah, miren, ve, ya sé por qué ya no necesitan silicio, porque eran muy lentos, pues, ¿no? Ahora dice que hay bioprocesadores que son más rápidos y que además sean ecológicos. Claro, pues, ¿no? Esta sustancia de la pluma de las aves son más amigables, ¿no? Con la ecología, son más limpias. Wall dice que entiende que quienes no son especialistas encuentren esto extraño, pero él está acostumbrado. Claro, pues si a una persona común le dijera que los microprocesadores están elaborados, o construidos o diseñados con plumas de pollo, es para sorprenderse. ¿Qué? ¿De las plumas del pollo? ¿No? Bueno, seguimos. Usando materias primas como la humilde soya o soja, estamos diseñando, perdón. Antes, me pasé una rima. Dice, Wool y sus colegas han desarrollado nuevos usos para las fibras de plantas, aceites y resinas. Usando materias primas como la humilde soya, estamos diseñando prototipos para todo, desde simples adhesivos hasta techos a prueba de huracanes, afirmó el ingeniero químico. Esto va a llevar hacia tecnologías sostenibles que son muy amigables con el ambiente. Claro, pues no contaminan, las cuales usarán materiales que puedan cultivarse fácilmente a bajo costo, concluyó Wall. De este modo, el pollo, sus componentes, queremos decir, formarán parte del cerebro de la computadora, el más importante artificio construido por el hombre. Nadie dirá en adelante, en son de burla, tiene cerebro de pollo. Sería como para agradecérselo. Ah, esta expresión última, pues un tanto jocosa, lo que quiere decir que conforme las plumas o las sustancias que conforman las plumas del pollo se van a usar para construir cerebros de computadoras, o sea, microprocesadores, ya nadie se podría, ¿no?, humillar ante esta expresión. Tiene cerebro de pollo, dice el autor. Más bien sería para agradecerlo, ¿no? O sea, tengo pues una mente de computadora, algo así, ¿no? Bueno, a ver muchachos, texto interesante. ¿Alguien quiere trabajar? ¿Alguien quiere aprovechar? Bastó escuchar los comentarios que yo he expresado.
en esta lectura para poder responder. Ahí están. 5 preguntas para ti. Si alguien está con la mano alzada, por favor, hable, 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 hable. No puedo ver los controles. Hable, hable, hable. No hablan, yo avanzo, yo avanzo, yo avanzo. A ver, ¿quién dijo yo? A ver, muchachos, ¿alguien quiere responder? ¿No? ¿Nadie? 5 preguntas van a dejar así pasar, no creo. No creo, no creo, no creo. A ver, 33 dice, en el texto se establece una relación entre los campos de... Ujú.
Adrián David, te falta poco. Sí, profe. Daniela, te falta, bueno, casi la mitad. Pero sí se puede. Los demás están muy lejos, pero sí se puede también. Astete, ya. Nadie, ¿no? Bueno, la respuesta, nadie, 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 nadie. Los que quieran recuperar su mensual, nadie, nadie, ni hablar. 33, muchachitos, la respuesta es la biotecnología y la informática. ¿Por qué biotecnología? ¿Por qué? Porque dice el autor que se están utilizando productos que derivan de organismos vivos, como por ejemplo sustancias que conforman la pluma de las aves. ¿Recuerdan la primera idea? Adiós silicios o la plumiferos, ¿no? Ya se va a depender de productos que no proceden de seres vivos y se está utilizando los que sí proceden de ellos. La pluma de las aves o también de la soya, ¿cierto? Se están utilizando pues para fabricar, dice allí, desde, desde, para ser exacto, muchachos. Aquí dice, Wall y sus colegas han desarrollado nuevos usos para las fibras de plantas, o sea, de seres vivos, pues, ¿no? De aceites y resinas, hasta techos a prueba de huracanes, ¿ah? Desde simple adhesivos hasta techos a prueba de huracanes. Bueno, es un ejemplo, pero ahí el texto habla de que están construyendo o fabricando microprocesadores. 34 dice, las condiciones principales para adaptar los componentes de las plumas del pollo. Son dos factores sobre todo. Recuerda que el silicio era muy lento. Y estas plumas del pollo, esa sustancia que conforma la pluma del pollo le va a dar mayor velocidad. Y otro de que va a ser, dice, amigable con el medio ambiente. ¿Qué significa amigable con el medio ambiente? Va a estar comprometido con la ecología. ¿De qué manera? No la va a contaminar, ¿no? No va a contaminar el medio ambiente. Esta es la mayor velocidad y la menor contaminación. 35. De acuerdo con la conclusión, cerebro de pollo no es necesariamente un insulto. Recuerden, muchachos, que el autor dijo, es como para agradecerlo, ¿no? Nadie ya tiene por qué sentirse ofendido cuando le digan, tienes cabeza de pollo. 36. Perdón, el término amigable significa en el texto comprometido con la ecología. ¿De qué manera podemos decir que esta sustancia está comprometida con la ecología? Al no contaminarla. En el texto, Wall sostiene que algunas personas que no están comprometidas con ese tipo de trabajos o investigaciones se sorprenderán, pero dice que él no, porque él está acostumbrado a ello. Los no especialistas se sorprenderán con sus investigaciones. Eh, Ponga la prueba, ¿no? A una persona dígale que con la pluma del pollo se van a construir microprocesadores, o ya se están construyendo microprocesadores. Esta persona se va a extrañar que así. Eso es lo que dice Wall. Bueno, no quieren aprovechar, muchachos.
Están dejando pasar ustedes oportunidades importantes. A ver, un lector, ¿qué dijo yo? Un lector, un lector, un lector. Han dejado pasar 5 preguntas, ¿ah? Ahí tenemos ya la mitad de lo que necesita para un 20. Estamos considerando 10 participaciones hasta el momento. 10. Por 2, 20. 10 o 20. Ya está. ¿Algún voluntario? A ver, ¿algún voluntario para leer? Nadie. Dice, si a partir del momento, a ver, si a partir del momento en que apareció en el planeta el primer hombre, pasaron por la Tierra unos 80.000 millones de personas, resulta difícil suponer que cada una de ellas tuviera su propio repertorio de gestos. Desde un punto de vista aritmético, esto es sencillamente imposible. No hay la menor duda de que en el mundo hay muchos menos gestos que individuos. Esta comprobación nos lleva a una conclusión sorprendente. El gesto es más individual que el individuo. Podríamos decirlo en forma de proverbio. Mucha gente, pocos gestos. Así, cuando dije de la señora de la piscina que una especie de esencia de su encanto independiente del tiempo quedó durante un segundo al descubierto con aquel gesto y deslumbró, aunque lo entendí en aquel momento de ese modo, en realidad me equivocaba. El gesto no descubrió en aquella señora esencia alguna. Más bien podría decirse que aquella señora me dio a conocer el encanto de un gesto. Y es que el gesto no puede ser considerado como una expresión del individuo, como una creación suya, porque no hay un individuo que sea capaz de crear un gesto totalmente original y que solo a él le corresponda. Ni siquiera puede ser considerado como su instrumento, porque al contrario, es decir, al contrario, son más bien los gestos los que nos utilizan como sus instrumentos, sus portadores, sus encarnaciones. Bueno, muchachos, este texto propone una tesis del autor. ¿Cuál es la tesis? ¿Cuál es el planteamiento del autor? El autor dice lo siguiente. Si desde que apareció el primer humano sobre la faz de la Tierra hasta nosotros, han pasado aproximadamente, dice, 80.000 millones de personas. Imagínense, 80.000 millones de personas.
Ahora, supongamos, dice el autor, supongamos que cada una de esas personas tuviera su propio repertorio de gestos, o sea, que solamente le asiste a él. ¿Ustedes se imaginan cuántos gestos habría? Y eso es imposible, ¿sabe por qué? Porque los gestos son aspectos que nos permiten comunicarnos, entendernos. Y si cada uno de nosotros tiene sus propios gestos, ¿cómo entenderías qué significa ese gesto? Tendrías primero que enterarte qué es lo que significa el gesto de esa persona, o cuál es su repertorio de gestos de esa persona para poder entenderlo. Y él tendría que conocer los tuyos también para poder entender. En otras palabras, eso es algo imposible, ¿verdad? Porque para conocernos, por ejemplo, ¿ustedes cuántos son? Ustedes son 30, por decir, ¿no? En el salón de clases, más los profesores, ¿ya? Vamos a hablar solamente del aspecto del ambiente de clase. Supongamos que cada uno tenemos nuestro propio repertorio de gestos. Tendríamos, en primer lugar, para comunicar, tendríamos que aprender cuáles son los gestos de cada uno para poder comunicarnos y entendernos. Y eso no es así. Ahora en casa, ¿cuántos son ustedes? ¿No? En su entorno de amigos, aparte de la escuela. Si quieres comunicarte con otras personas, entonces es imposible. ¿Qué está diciendo el autor? Que nosotros no tenemos un repertorio propio de gestos. No, 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 no. Los gestos mucho menos numerosos. Por eso dice, en forma de proverbio, dice, mucha gente, pocos gestos. Los gestos son comunes, claro, ¿no? Eso sí dice el autor. Los gestos son comunes. Cada uno no tiene su propio repertorio. Es por eso que dice, en el ejemplo de la señora, él al querer hacerla, agasajar a la señora, al querer pues hacerla, halagarla, él cometió un error. Dice que él le dijo, ¿no? Ese gesto ha revelado una esencia de usted. Y eso no es así, dice, ¿no? ¿Por qué? Porque ese gesto no es propio de esa señora. Porque si fuera propio de la señora, entonces nuevamente, pues, ¿no? Estaría él errando en su apreciación. Y cada uno no tiene sus gestos, no. Al revés, dice, al revés. Eh, el gesto utiliza a la señora para el gesto hacerse expresar. Por eso termina diciendo lo siguiente, ¿no? Dice, por el contrario, son más bien los gestos los que nos usan a nosotros como sus instrumentos. ¿Ve? Está invirtiendo todo lo que pensamos en un sentido lógico inicial. ¿Cuál es el sentido lógico? El sentido lógico es que nosotros nos hacemos notar a través de los gestos. Y no es así. Esa es su tesis del autor, ¿no? El autor quiere entender así las cosas y así las pone. Dices, no, 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 no. Los gestos no expresan esencia de nadie. Es al revés. Los gestos nos usan a nosotros para ellos expresarse. No nosotros utilizamos a ellos, no. Ellos nos utilizan a nosotros para ellos manifestarse. Bien, a ver muchachos, a ver, ¿cómo están? Cinco preguntas más. Miren, ve, aquí ya tendría un alumno un 20 ya. 5 antes y ahora 5. A ver. ¿Algún voluntario? Mm. Yáñez, ¿quiere participar? ¿No? ¿Pareció? No, profe, no tengo ningún
parecía. A ver, ¿alguien quiere participar? Jorge Enrique. No tengo, profesor. A ver, muchachos, vamos a ver ya. Nadie, seguro. $38. El enunciado que mejor resume el texto es, bueno, hay que recordar, muchachos. Hace un momento dije que el autor expresaba y había planteado una tesis. ¿Qué es una tesis? Una tesis es una opinión, es un punto de vista que tenemos acerca de algún aspecto, algún asunto, algún problema. No todos entendemos o enfocamos una situación o un concepto del mismo modo. Cada uno tenemos nuestra propia forma de entender una situación. Y el autor así entiende el problema de los gestos, ¿no? Pero no queda solamente en plantearlo, sino en defenderlo, en sustentarlo. Y él también, pues, recurre a sus propios argumentos, ¿ya? Su tesis es que el gesto es más individual que el individuo. Por lo tanto, si el gesto es más individual que el individuo, entonces el gesto no va a expresar una esencia o esencia alguna de una persona, ¿no? No va a manifestar ninguna de sus esencias. Es al revés. Es el gesto el que nos usa a nosotros para ellos poder expresarse. ¿Ya? Recuerda que esa es su tesis. Entonces, cuando la pregunta es, ¿cuál es el mejor resumen? Tiene que tener la tesis del autor. Tiene que tener la tesis. ¿Ya? La dice, el gesto no es la expresión de los individuos, sino que estos, o sea, a ver, ¿a qué se refiere? Estos a los individuos, ¿no? El gesto no es expresión de un individuo, de los individuos, sino que estos, o sea, los individuos, son instrumentos, ajá, de la manifestación de aquel. Cuando tenemos así una expresión donde usen, observa por favor la A. Esto puede ir en el examen bimestral y ya estamos alertas. En este enunciado, la alternativa A, se usan dos conceptos. En primer lugar, gesto y en segundo lugar, individuos. Cuando en una secuencia donde se citen dos elementos y luego diga estos, el término estos se refiere al último que ha mencionado, a los individuos. Y cuando hable de aquel, se está refiriendo al primero de los que ha citado, en otras palabras, el gesto. Y me parece que esa es la respuesta, ¿no? ¿Esa es su tesis o no? Dice, el gesto no es expresión de un individuo, sino que estos son instrumentos de la manifestación de aquel. Vamos a ver. Parece que esa es. La B dice, el gesto de una señora hizo que el autor descubriera una especie de esencia del encanto del gesto. Este es un ejemplo. La B es un ejemplo. Y los ejemplos no son las tesis. ¿Ya? Cuando habla de la señora, es un ejemplo para poder sustentar su tesis. Recuerda. La C dice, el gesto no descubrió en aquella señora esencia alguna. Otra vez está hablando del ejemplo. Entonces, el ejemplo no es el resumen. Tiene que ser la esencia, pues, ¿no? El resumen es la esencia. Un individuo es capaz de crear un gesto totalmente original. Eso es falso. Por eso que el autor dijo, ¿no? Si han pasado 80.000 millones de personas hasta ahora, y si cada uno tuviera su propio gesto, imagínense, ¿cómo nos entenderíamos? ¿No? La D dice, un individuo es capaz de crear un gesto. Bueno, ya es... no creamos los gestos. Los gestos nos usan a nosotros, recuerden. La E dice, desde el punto de vista aritmético, es imposible que existan más hombres que gestos en la Tierra. No, eso no es imposible, porque para el autor es muchos hombres, pocos gestos. ¿Recuerda o no?
mucha gente, muchos hombres, pocos gestos. Entonces, la D, no es que sea imposible, más bien es posible. Entonces la respuesta es avión. Esta es la respuesta. 39. Según lo afirmado en el texto, cabe inferir que si hubiera tantos gestos, como individuos, esta es una posibilidad, ¿no? Según informado en el texto, cabe inferir que si hubiera tantos gestos como individuos, entonces en ese caso, el gesto sí reflejaría una esencia nuestra. En ese caso, sí, el gesto, ¿no es que cada uno tiene sus propios gestos? Veamos, la respuesta es la C. Los gestos serían la expresión de una esencia individual. Si es que hubieran tantos gestos como humanos. Bien, esa es la respuesta. 40. Según el autor del texto, ¿es mayor la cantidad de gestos que individuos? No. Recuerda que muchos hombres, pocos gestos. Acá la A está al revés. Dice, muchos gestos, pocos hombres. No, es muchos hombres, pocos gestos. ¿Cada individuo posee un repertorio propio? No. El autor, si cada uno tuviera su propio repertorio, imagínense. Eso es lo que el autor dice que no es así. No es así. Hay pocos gestos. Ningún individuo es capaz de generar gestos faciales. No, por ahí no va el autor. Es mayor la cantidad de individuos que de gestos. Esa es la respuesta, pues. Muchos hombres, pocos gestos. Eso es lo que dice el autor, esa es su tesis. 41. Instrumento tiene la acepción. Profesor, ¿qué significa acepción? Quiere decir significado, sentido. Acepción, significado, sentido. Instrumento equivale a medio, ¿ya? Instrumento equivale a medio, medio, instrumento. Quiere decir que lo que dice el autor, que los gestos nos usan a nosotros como medios, como instrumentos, para ellos hacerse notar. Y justamente esa es la corrección del autor, ¿no? Ante el halago que le dice, que le expresa a la señora en la piscina. Él se corrige, no es así, me equivoqué. Es el gesto, perdón, utilizó a la señora para el gesto hacerse notar. 42. Una idea incompatible. Incompatible, hay tres formas de ser incompatible. Por negación, por contradicción o por distorsión. Cada individuo escoge los gestos. Me parece que esa es la respuesta. Nosotros no escogemos a los gestos, es al revés. Ellos nos emplean a nosotros. La B dice, es imposible que cada persona tenga su propio repertorio. Eso es verdad. La B es correcta. ¿El gesto es más individual que un individuo? Sí. La señora del ejemplo fue un medio de un gesto fascinante, claro. La señora fue instrumento, fue medio para que el gesto se expresara. El individuo no puede crear un gesto, claro que no puede, porque los gestos son comunes. Son pocos gestos, mucha gente. Respuesta es la A. Bien, señores, hasta ahí, mírenme con el texto 1, y ahí habíamos comentado, solamente como para marcar nada más. Acá también hemos comentado solamente para que ustedes marcaran. Ya un alumno tuviera 20 ahorita. Ya. Mírenme, muchachos, cómo dejan pasar la oportunidad. ¿Por qué? ¿A qué se debe? ¿A qué se debe? Texto 3. Y aquí pasamos a la práctica 5. A ver cómo estamos con el tiempo. Uy, Dios mío. Ya nos hemos sobrepasado ya. Bueno, muchachos, tengo que cerrar la clase aquí. Aquí nos quedamos. Nos vemos la próxima semana. Felicitaciones a los alumnos que se han exonerado ya con un buen 20. Tengo 8 alumnos. ¿ya? Nos vemos la próxima semana. Miren, nos habíamos excedido. Nos vemos la próxima. Chau, chau, chau.